Continuamos en un país, muchas familias. Ahora estamos con nuestra segunda invitada de la noche. Se trata de Laura Nieto. Ella es conocida también como El Gassi, ya nos dirá cómo se pronuncia correctamente. Ella es artista plástica bogotana de familia colombiana, cubana y egipcia. Es egresada de Artes Plásticas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en 2011. Posteriormente realizó un diplomado en gestión cultural en taller multinacional del Buró de Proyectos de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México. Adicionalmente, estudia y trabaja la cerámica desde los 7 años en distintos talleres de artistas ceramistas de Bogotá. Se desempeña como docente desde su graduación de pregrado en diversas instituciones y con grupos de diferentes edades y contextos. Trabajó en la Universidad del Minuto de Dios como gestora cultural y profesora de la carrera de tecnología en realización audiovisual también. En la Universidad Jorge Tadeo Lozano fue profesora de cerámica en la carrera de artes. Su obra ha sido expuesta en distintos museos y galerías. Durante la universidad, Laura se aleja de la cerámica y explora diversos medios expresivos contemporáneos como el video, el performance y la instalación. A partir del 2014 retoma ese trabajo con la arcilla y se sitúa en un lugar donde la práctica contemporánea se cruza con la práctica de la cerámica. Desde entonces, la cerámica se volvió el hilo conductor de todo su trabajo como artista, como docente y como gestora cultural. En 2016 comienza un emprendimiento de cerámica utilitaria con su marca LNE Cerámica, que comercializa en distintas tiendas de museos y de diseño. En el 2019 abre Alaraca, taller de arte, un espacio dedicado a la enseñanza de la cerámica desde sus distintas posibilidades, tanto escultóricas como utilitarias, desdibujando así las fronteras entre el arte y la artesanía. Y pues para nosotros es un honor darle la bienvenida hoy a Un País, Muchas Familias. Laura, bienvenidísima. ¿Cómo estás? A ver. ¿Ahí no me oye? Ahora sí, ahora sí. Hola. Laura, ¿cómo estás? Tenemos problemas de comunicación porque estoy en Santa Marta. Yo estoy muy bien y muchas gracias por la invitación. Ay, gracias a ti por aceptarlo. Muy bien, muchas gracias. Sabemos que además estás ocupadita con un montón de cosas, además disfrutando de un clima delicioso seguramente. Entonces, pues un honor que hayas aceptado. De un clima delicioso, pero llena de trabajo. Entonces, unas por otras. De vacaciones. Equilibrio, me encanta. Sí. Ay, bueno, pues Laura, qué chévere tenerte acá, y yo quiero que nos cuentes cómo fue que tú llegaste a este mundo de la cerámica, de las artes plásticas en general. ¿Por qué te interesaste en esto? Bueno, pues mira, yo creo que son varios factores, pero yo creo que el más importante, por supuesto, en mi caso es mi familia, que pues vengo de familia de artistas y de gente que se inclina hacia las humanidades. Entonces, pues para ellos fundamentalmente es muy importante y entonces me inculcaron las artes desde muy chiquita. Entonces me dieron como ese espacio para explorar y para desarrollar esas habilidades. Entonces, pues desde siempre para mí fue muy claro que ese iba a ser mi camino. Ay, qué hermosísimo. Pues acá, entre otros adelante, factores, por supuesto, sí. ¿No? Perdóname, como familia súper importante, pero también creo que pues todos los niños y los seres humanos nacemos como aprendiendo a través de las artes. Yo creo que es como de lo más intuitivo en ese momento y pues lo vamos perdiendo. Yo creo que después cuando nos meten otras cosas vamos perdiendo cultivar las habilidades artísticas. Entonces creo que son como esos factores. Ay, pues muy hermoso además, porque lo que dices es cierto, y es que familias, ¿quiénes de nosotros no han hecho un dibujo, no han comenzado a hacer una pintura, cualquier cosa de esas que siempre hicimos cuando éramos niños? Entonces definitivamente el arte está ahí presente. Qué bonito, qué chévere que lo hayas entonces también hecho tu profesión de una manera muy formal. Ahorita que te estábamos presentando, leímos que habías hecho diferentes cosas, además de la cerámica, como el performance, las instalaciones, todo esto. Pero además de esto que ya conocemos, ¿has experimentado en otro tipo de arte? No, digamos que siempre en mi infancia hice muchas cosas, no solamente artes plásticas, sino también baile, danza contemporánea. Hice muchas cosas porque, por lo que te digo, mi familia me metía como en cuanta cosa les parecía interesante y yo pues decidía si me quedaba o no me quedaba. Uh-huh. Pero pues en la universidad digamos que yo dejo de lado todo eso y me centro mucho en toda esta formación más contemporánea, que fue muy chévere y le agradezco mucho.
y por el lado del performance y video, como bien mencionas, en ese momento también en paralelo yo hacía danza contemporánea. Después de la universidad es que retomo la cerámica y ya ahí como que la cerámica se vuelve el hilo conductor de mi desarrollo de la carrera. Qué lindo, justo eso te quería preguntar, porque tú te alejaste un poco de la cerámica, que era algo que ya habías explorado, y regresaste a ella. ¿Por qué regresar a la cerámica? Porque en la cerámica yo encontraba una manera también de vivir arte, digamos que vivir del arte en este país y supongo que en el mundo entero, pero yo hablo de mi contexto. Es bastante complejo, entonces como que yo retomo la cerámica, desarrollar mi marca de cerámica, de vasijas, de floreros, de tazas, y encontraba que esto era más fácil de comercializar que el arte plástico como obra, contexto de galerías y demás. Entonces ahí comienzo como yo a retomar eso. También hay un episodio de un cáncer de mi madre. O digo, no quiero hacer nada. Entonces como que la cerámica también era muy que yo hacía cuando chiquita. Entonces me conecté desde un lugar muy del cuerpo más que de la mente, como no eran proyectos conceptuales que yo tuviera que sacar un texto y mandar a galerías, que era como todo el trabajo de galerías y de convocatorias, sino que era muy hacer con las manos desde lo intuitivo. Entonces ahí me conecté como con el quehacer de la cerámica de nuevo. Entonces sí, como ese es ya después lo paso al arte plástico, como que digo, bueno, la cerámica también tiene lugar en esto contemporáneo que estoy haciendo. Entonces ahí comienzo a mezclar los medios más contemporáneos como el video, performance y demás con la cerámica. Había hecho durante la cerámica comienza a ganar ese puesto central en mi producción. Eso me parece bien interesante, familias, porque nos lo dice Laura, el arte es un tema complicado en nuestro país. Me atrevo yo a decir que en todas partes del mundo, pero en algunas regiones un poquito más que en otras. Entonces, igual qué bonito que lograste encontrar como ese equilibrio entre arte y comercialización de alguna manera, lo cual también me lleva a preguntarte qué es Alaraca, porque yo me imagino que también en ese tema de trabajar con el arte, entonces creaste Alaraca. ¿De dónde sale esta idea? ¿Cuál es puntualmente pues la función, por darle un término, que tiene Alaraca? Perfecto. Digamos que en este lugar central que toma la cerámica en un momento dado de la vida después de la universidad, digamos que en la universidad uno está rodeado de gente y todo el tiempo uno está como enfrentando sus ideas a los profesores, a los compañeros. Hay como una retroalimentación constante de la obra, de lo que uno está pensando. Cuando sales de la universidad en artes, encerrado en un taller tú solo con tus propias ideas, contar. Entonces sí, como que nace de la necesidad de tener un espacio donde pudiera yo conversar con otros. Entonces como que nace de la necesidad mía de artista plástica, pero también como docente, porque desde que yo estaba en la universidad empecé a dar clases de historia del arte y después, bueno, en diferentes instituciones y demás. Entonces la docencia yo encontré que era como una pasión para mí, una vocación. Me gusta mucho dar clase y soy muy buena, considero. Yo creo que a uno le tiene que gustar. Y pues la retroalimentación de los estudiantes siempre es como muy positiva, entonces me gusta, es un espacio que me encanta. Entonces Alaraca reúne todo eso, como el interés mío personal de tener un espacio para con otros en ese contexto creativo, y pues la docencia es una de mis pasiones. Entonces pues en paralelo seguía dando clases en otras instituciones, pero Alaraca era como mi espacio de clases. Yo ponía la manera como quería que se enseñara. Y pues la cerámica, como ya era el centro de mi exploración en todo sentido, pues ese era como el pretexto ideal para montar esta pequeña escuela. Eso es Alaraca, es una escuela, es un taller de arte. La cerámica está al centro de la exploración creativa. Qué precioso eso, qué bonito que además puedas compartir ese conocimiento y ese gusto que tienes por la enseñanza con más personas.
Pero entonces, precisamente para las personas que hoy digan, bueno, yo siempre escucho el término cerámica y que cosas decorativas de cerámica o este material o este otro, pero realmente, ¿qué es la cerámica? ¿De qué está compuesta? ¿Cómo podemos reconocer algo que sea de cerámica? Pues pregunta técnica compleja, pero te la pongo sencilla, y es que la cerámica finalmente técnicamente es el resultado de la transformación de la arcilla, el horno, que es un horno que sube a temperaturas de magma, digamos, del centro de la Tierra. Uh-huh. Hacemos ese proceso de cocción, la arcilla, horno, y ese es el resultado de cerámica. Entonces hablamos de cerámica cuando la arcilla se transformó en el calor. Ay, Técnicamente, qué lindo. digamos, y pues está compuesto de minerales de la tierra. Ya entraríamos a clase de química si me pongo a nombrarlos, pero porque la cerámica tiene mucho de ciencias como de arte. Entonces estudiamos mucha química nosotros los ceramistas. Pero pues eso es básicamente la cerámica, es esa transformación del material de la tierra en estas temperaturas súper altas. Qué bonito, esto me parece sumamente interesante, familias, porque pues en mi caso yo les conté hace algunos días que yo fui una niña Waldorf. Entonces en la pedagogía Waldorf tenemos clase de cuánta cosa, y yo tenía clase de modelado en arcilla y lo poníamos en el horno, pero yo no sabía que después de eso pues tenía un nombre diferente y era algo diferente. Entonces estoy aprendiendo un montón y yo espero que ustedes también, familias. Bueno, ¿hay técnicas diferentes, Laura, para hacer cerámica, o en general se usa la misma? ¿Cómo podemos nosotros hacer pues un trabajo en cerámica? Un mundo súper amplio, técnicamente es realmente tantas variables que se juntan, es infinitas las posibilidades de resultados que tú puedes tener, pero si yo tuviera que clasificar en caminos, digamos que lo diría, hay dos caminos. Todas las técnicas manuales, Uh-huh. otro que es el torno cerámico, el torno alfarero, que es esta rueda que gira a una cierta velocidad donde vimos nuestras piezas. Sí. Obviamente esas se van mezclando también, digamos que cuando tú manejas el torno, manejas las técnicas manuales, puedes comenzar a mezclar. Realmente uno va mezclando absolutamente todas las técnicas, pero si tuviera que definir dos caminos, esos dos, modelado manual, torno. Entonces, pues ahí las posibilidades son todas. Bueno, para ti, ¿cuál es la metodología favorita? ¿Tú cómo haces cerámica? Mira, pues yo lo que te cuento, digamos, yo muy temprano en mi exploración de la cerámica decidí que mi camino era el modelado manual. Me gusta mucho lo que yo puedo expresar con esa manera. Uh-huh. Entonces, pero dentro del modelado manual también todo se mezcla. Digamos que hay unas técnicas básicas de modelado manual y uno las va mezclando todas. Si yo tuviera que explicarte un poquito, digamos, a partir de un bloque se talla piedra o madera, entonces con ciertas herramientas se talla. Es una manera, digamos, muy escultórica. Hay otras tres técnicas un poquito más hacia lo utilitario, digamos, hacia tazas y demás, que es pellizco, rollito y... Entonces yo casi que me he ido por el rollito, es mi favorito. Yo Uh-huh. casi todo lo hago con rollito. Digamos, no sé si estoy siendo muy abstracta en... No, aquí demasiado estamos todos imaginando el rollito y todo. Sí, imagínate el rollito que hacíamos en plastilina y Uh-huh. con el que hacíamos un caracolito, tal cual, esa es la técnica. Es como mi técnica favorita, yo con eso puedo como construir cualquier cosa. Qué genial. Bueno, ¿y qué haces tú en tus obras? ¿Son obras abstractas o haces algún tipo de figuras específicas? Te hablo de mi marca comercial, la marca LN Cerámica, mis iniciales. Te quería aclarar una cosita, y es que El Gassi es mi apellido. Con Ok. Laura Nieto, El Gassi. Qué linda. Ay, sí, y Ese si es se el apellido pronuncia... de mi mamá. Y si se pronuncia el Gassi, Sí, entonces. tal cual, sí. Ah, bueno. Tal cual. Sí, yo me imaginé que era tu apellido Entonces, también porque eso sonaba bastante egipcio. Exacto, es un apellido egipcio. Entonces son mis iniciales, LN de Cerámica, y lo que yo hago con eso es, digamos que son objetos utilitarios
tazas, floreros, vasijas, materas, bueno, en general para usar en la casa. Uh-huh. Y todas se distinguen porque tienen una cara que yo me imagino, muchas veces las saco de gente también que conozco, facciones que tengo a mi alrededor, y nombro cada modelo como tienen nombre y tienen como características. Entonces tengo una Matilde, tengo un Sansón, tengo una Dalila, un Romeo, un Piero, ¿no? Como dependiendo de la función y según la cara que les veo les pongo nombre. Uh-huh. Eso es como la marca comercial. Ya para la parte de obra que expongo, estoy haciendo unas pieles de cerámica que estiro con diferentes técnicas, las estiro. Eso hago como una especie de collage de diferentes imágenes que tengo de un archivo personal que voy recogiendo a lo largo de años. Y la temática es el arrume, que es como la manera como yo percibo mi mundo caótico, exagerado y bueno, como el arrume de cosas. Entonces ese collage es como si fuera un arrume de imágenes. Esas son como las dos cosas que trabajo en este momento. Bueno, eso está bien hermoso. Si nuestras familias quieren tanto conocer tu marca como conocer tu obra, tienes una página web, tienes redes sociales, ¿cómo podemos conocer lo que estás haciendo? Claro que sí, mi obra y mi trabajo personal lo consiguen en lauranietodelgassi.com, es mi página. Uh-huh. Aparte, digamos, del taller es www.alaracataller.com. Dos cosas distintas, por lo que pues el taller es para clases y bueno, somos un equipo de 6 personas trabajando ahí, artistas plásticos. Pues súper bienvenidos a que conozcan esas páginas. También en Instagram, @alaracataller. Maravilloso, yo ya aquí estoy chismoseando todo, hay unas cosas absolutamente magníficas, qué divertido. Además, familias, que nos demos permiso también de conocer, de explorar, de tener pues esas diferentes opciones de divertirnos en familia, lo cual me lleva entonces a preguntarte, Laura, porque es importante que nuestras familias busquen esos espacios para hacer arte, bien sea cerámica o cualquier otro tipo de cosa que pueda unirlos y que pueda ponerlos a hacer cosas creativas. Sí, estoy totalmente de acuerdo que es muy importante como fomentar ese tipo de actividades en la vida en general de todos. Yo creo que los adultos dejan, yo no, de explorar esa creatividad, y esa creatividad nos sirve para todo en la vida, para resolver problemas matemáticos o para los ingenieros en sus problemas de yo no sé qué problemas. Pero en general la creatividad nos sirve, entonces estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo los invito pues a que exploren la cerámica en Alaraca, cortos para familias, en grupos o planes más largos. Por ejemplo, si hay alguien que se quiere dar con un proyecto un poco más largo, también hay posibilidad de que lo hagamos. Y pues como te digo, somos todos artistas plásticos felices de acompañarlos en esos procesos. Qué maravilloso, qué hermosísimo. Ya por último, para las personas que hoy quieren hacer arte o que comenzaron pero tienen un poquito de miedo, ¿qué mensaje les dejarías? Diría que hay que ser muy valientes en este camino, encontrar maneras de estar dentro de este mundo que se nos propone lógicas tan diferentes al arte, como encontrar un lugar en donde podamos irnos de un lado al otro, jugar a lo que nos propone el juego, pero también no dejar de hacer lo que queremos hacer. Hermoso. Hermosísimo. Pues bueno, Laura, muchísimas gracias por sacarnos este tiempecito, que yo sé que estás bien ocupada, entonces agradecemos un montón que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias por la invitación, qué delicia, me encanta. Pues bienvenidísima siempre, y cuando estés por acá en Bogotá, ojalá puedas venir por acá para sentarnos a seguir hablando de arte bien chévere. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Por ahora, familias, nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresaremos con muchísimo más aquí en Un País, Muchas Familias. Identidad y diversidad. Un país, muchas familias. Escucha al aire nuestro canal educativo Exploremos por la señal de televisión